Debido a que esta va a ser una conferencia que va a ser traducida, vamos a poder tener acceso a la grabación en español. Vamos a presentar ahora a Jessica Bunting, que es nuestra directora de, de investigación para la práctica, igual que Rosa Greenberg. Jessica, te paso el micrófono para iniciar con esta conferencia. Muchas gracias, Chris. Vamos a la primer diapositiva. Gracias a todos por estar aquí con nosotros. Apreciamos su interés en este tema y antes de revisar lo que tenemos que compartir, quiero revisar un poco de información de quiénes somos y por qué desarrollamos este programa. Saben, obviamente, que solamente tenemos 5 temas. Tenemos ideas para otros temas y si hay temas que ustedes quieren revisar sobre las cuales no comentamos nada el día de hoy, por favor háganme un comentario o mándenme un correo y con todo gusto lo revisaremos. Entonces quiero hablar un poquito sobre la motivación que hay detrás. Nosotros nos enfocamos mucho a los accidentes en las áreas de construcción. Están bien investigados y se conocen bien. Y a pesar de todo esto, sí sabemos que muchas exposiciones en ciertos sitios de trabajo son peligrosas, han tenido un impacto importante en la salud y la vida de la gente, han causado incluso cánceres y no sabemos cuánto tiempo se requiere para el desarrollo de este tipo de enfermedades en comparación con accidentes que se dan en un momento. Así es que lo que sí hemos descubierto en nuestro centro de datos, ahí tenemos varios reportes que se han compartido y quería yo dirigirme a uno que se compartió en enero del 2023, donde se hablaba de las causas principales de muerte en los trabajadores de la construcción retirados y actuales. Así es que se ha mostrado que hay efectos para la salud, como muchos de ellos tenían, 19% de ellos tenían enfermedades respiratorias, 26% de ellos tenían cáncer, diabetes o problemas de corazón, riñones, hígado. Así es que vamos a revisar esto un poquito. Y luego, al cambiar el panorama demográfico de esta población, también hemos visto que hay necesidad de distintos recursos. Y entonces vamos a compartir un poquito más de esto y que tiene que ver con las mujeres en la construcción. Entonces, hablando específicamente sobre esta lista de datos que tenemos, en nuestro centro de datos se revisó las categorías principales de enfermedades y también las causas específicas de muerte. Les voy a dejar el link de esta información en el chat, así es que si lo puedes encontrarlo en el chat, pueden tener acceso libre a él. Creo que esta información también está, o estos links también están por ahí en las diapositivas compartidas anteriormente. Pueden ver que las causas principales de muerte varían bastante en respecto a la edad, como podríamos esperar. Así es que, si revisamos a los más jóvenes, que están en la edad de 16 a 40 años de edad, la mayor parte de ellos, 55% de ellos, murieron de un accidente, mientras que si revisamos a los grupos de mayor edad, podemos ver que 67% de ellos que llegan hasta los 45 de años, 85% de ellos murieron de causas naturales, la cual incluyen muchos problemas de corazón que llegan a su clímax en este grupo. Así es que si investigamos esto un poquito más a profundidad y revisamos las causas detalladamente, podemos ver los recursos relacionados con cada una de estas temáticas. Viendo el grupo de 16 a 34, podemos ver también que hay más exposición a narcóticos y alucinógenos, además de otro tipo de medicamentos y sustancias. Si revisamos el siguiente grupo de edad de 35 a 64, podemos ver que el COVID-19
fue la causa de muerte más importante, y esto es porque nos referimos al año 2020. Pero es interesante darse cuenta que sí es una enfermedad contagiosa la cual impactó a estos grupos de edad. Después de esto, identificamos también la toxicidad relacionada con narcóticos y alucinógenos, pero lo que es nuevo aquí es la cantidad de neoplasmas malignos no especificados. Tenemos 3.8K aquí. Y luego nuevamente, ya había mencionado que tenemos este otro grupo afectado por el COVID-19 en el momento en que sacamos esta información, pero también podemos ver aquí muchas más enfermedades de corazón y de pulmón, COPD, es nuevo aquí, o sea, eh, enfermedades obstructivas de pulmonares obstructivas también son nuevas aquí y también problemas del miocardio. Todo esto en la población mayor. Mencioné que nosotros creamos distintos temas, no solamente en base a estos datos, sino a nuestro conocimiento de la industria y de la exposición a la que están sometidas los trabajadores. Así es que hemos sacado información relacionada con dermatitis, con asma relacionada con el trabajo y otras un par más. Creo que nos hemos dado cuenta que también estábamos información respecto al manejo del dolor, y la razón de esto es que hemos sido afectadas muy importantemente por la epidemia de opioides, y luego también Chris mencionó que habíamos agregado más información sobre las trabajadoras mujeres, ya que estas están cada vez más presentes en la industria. Y cuando no todas las mujeres, que podemos hablar que son 46% de ellas, muchas de ellas sí trabajan en trabajos forzados, otras no, pero cada vez más tenemos una presencia femenina importante y hay que pensar en los temas de seguridad y salud que las pueden afectar. Así es que en base a esto, ¿cuáles son las alertas o las alarmas que hemos detectado? Hemos desarrollado estos recursos en dos partes para asegurar que los trabajadores en el área de la construcción estén bien diagnosticados y tratados cuando tengan enfermedades relacionadas con su trabajo. Así es que cada uno de estos puntos está disponible gratuitamente, tanto en español como en inglés. Todas estas diapositivas las pueden ver aquí en inglés, pero pueden ver que también están disponibles en español en el link. Y luego cada una de ellas tiene información sobre mejores recursos, tips y recursos para los trabajadores, información en términos de doctores o recursos para la salud. También hay métodos de diagnóstico o de monitoreo disponibles. Actualmente tenemos distintos apoyos para dermatitis, para psicocilosis y enfermedades relacionadas con sílica, para administración del dolor relacionado a opioides, asma y problemas relacionados con mujeres que están en estado de embarazo. Y desarrollamos un apéndice para este último tema. Tenemos, de hecho, distintos tipos de actividades para estas mujeres, en donde tenemos lo que se espera de cada ocupación o posición en la industria, y anticipamos que los usuarios puedan revisar este apéndice y puedan revisar cuáles son las tareas que se relacionan con su posición o su trabajo, y puedan utilizar entonces todos los aspectos médicos relacionados
para poder hablar de una forma eficiente con su doctor sobre los riesgos en los que están involucrados. Todo esto lo pueden checar en línea, así es que no lo voy a revisar a detalle, pero voy a hablar de forma general sobre los recursos que están disponibles. La dermatitis de contacto se enfoca obviamente en problemas que podemos tener en la piel y cómo se pueden proteger los trabajadores para evitar estos problemas. Se les sugiere que se contacten con la página mencionada y que se protejan utilizando equipo de vestimenta adecuada, guantes adecuados. Hablamos también del tipo de materiales, del tipo de químicos y sustancias que pueden estar en el área de trabajo. Hay ciertas preguntas allí que el doctor le puede hacer al paciente y esto puede ayudarles a poder diagnosticar esta dermatitis. Por ejemplo, ¿por cuánto tiempo has tenido este problema de la piel? ¿Mejora después de que has dejado de trabajar por unos días? Y finalmente tenemos una tabla que incluye una descripción de los distintos problemas de la piel, los síntomas más importantes y de los tratamientos relacionados. Todo esto para darle un apoyo al doctor en su plan. Y luego este tipo de enfermedades de sílica y silicosis se relaciona con trabajadores que han estado expuestos a sílica respiratoria o silicio respiratorio. Estos números han estado bajando gracias a los reglamentos de OSHA, pero esta diapositiva da información nuevamente para que los trabajadores se puedan proteger mejor y para que los médicos puedan diagnosticarlos y tratarlos mejor. Y tenemos cosas como mejores prácticas, formas de utilizar ventiladores, utilizar respiradores, tener pruebas adecuadas y luego sección para el doctor incluye más detalles relacionadas con a qué nos referimos con esta enfermedad, cuáles son los síntomas y en este caso sí tenemos una enfermedad específicamente relacionada con el trabajo, aun y cuando los doctores no hayan visto esta enfermedad frecuentemente. Y también se incluye información importante sobre la necesidad de emitir reportes a la oficina eh, adecuada. Tenemos también mucha información en este otro link que pueden ver abajo. Ahí tenemos más detalles y reglamentos de OSHA respecto a este tema para la industria del petróleo y del gas. Así es que si tienen problemas relacionados, yo les recomiendo que visiten ese link que está allí en la parte inferior. Allí fácilmente pueden revisar los planes de control para tratar de evitar tener contacto con estos contaminantes en primer lugar. Luego tenemos el tema del asma relacionada al sitio de trabajo. Este fue uno de las primeras tres enfermedades que consideramos. Y esto tiene que ver con trabajadores que ya hayan tenido asma antes de empezar a trabajar, como aquellos que desarrollaron asma en el proceso de trabajar en un cierto sitio. Y tenemos aquí las mejores prácticas, como utilizar un respirador y luego reconocer qué es lo que empeora el asma, tratar de reconocer cuáles son el tipo de químicos que pueden afectar la enfermedad o empeorarla. Tenemos aquí ciertas preguntas que nos ayudan en el diagnóstico. Por ejemplo, hubo una exposición inusual antes de que comenzaran a surgir los síntomas y luego también tenemos una tabla que pueden ver allí donde se incluyen ciertas sustancias y qué tipo de actividades pueden aumentar la exposición a este tipo de sustancias. Luego también tenemos y quizá la alerta más importante tiene que ver con el manejo del dolor simplemente por el número de gentes que han estado afectadas por la adicción a los opioides y mucho de esto comienza con una prescripción médica.
Y creo que ya no está en debate el hecho de que los opioides sean adictivos o no. Sabemos que lo son y que cualquiera es susceptible a esta adicción. No tienes que tener una historia de adicción ni una historia familiar de adicción para ser susceptible o ser vulnerable. Así es que lo que podemos hacer es tratar de evitar tomarlos. Desafortunadamente, en muchos casos, los doctores los prescriben libremente y esto parece estar cambiando un poco. Los opioides pueden no ser la mejor opción y de hecho no deberían de ser la única opción considerada. Nosotros tenemos otros recursos para la prevención primaria de adicción a los opioides, eh, para, y esto tiene que ver con heridas donde normalmente se utilizaban los opioides y ahora hay otro tipo de recursos. Puedo compartir esta información libremente, pero esta primera información creo que agrega una parte importante a los recursos disponibles, simplemente porque muchas de estas adicciones comienzan con una prescripción, comienzan en la oficina del médico. Y entonces la alerta médica le da a los trabajadores más información sobre los distintos tipos de opioides que existen, qué tan adictivos pueden ser, da preguntas que le puede hacer al empleador o al médico mismo para saber si hay una mejor alternativa. Se explica la naturaleza de su aplicación y cómo es que los opioides pueden afectar el trabajo mismo en el área de construcción para que los médicos estén más conscientes sobre la cultura de la industria y los riesgos involucrados. Y también tenemos aquí muchos otros recursos y referencias a los que se pueden accesar. Y luego también tenemos el tema más reciente que tiene que ver con los embarazos o mujeres embarazadas. Y entonces le voy a pasar el micrófono a Rosa Greenberg para que les comente al respecto. Nosotros desarrollamos esta alerta para mujeres que trabajan en esta área, en esta industria, para que ellas puedan entender los riesgos involucrados y puedan cuidarse adecuadamente. En la parte de los pacientes damos información sobre los riesgos involucrados. En la parte de embarazos y salud se manejan temas relacionados, por ejemplo, con temperatura y con equipo de protección. También damos información sobre los derechos de comunicar estos peligros y ya que muchos de los químicos utilizados en la construcción pueden no ser adecuados para mujeres embarazadas, hay que estar conscientes de esto. Esta sección también incluye toda una sección de los derechos durante el embarazo, los derechos como padres bajo la ley federal y todo esto va a depender de dónde se viva, del estado. Y bueno, aquí se puede revisar toda la información legal relacionada. En 2022 se pasó esta ley y se implementó el año pasado. Esta ley les da a las mujeres embarazadas el derecho de recibir un lugar adecuado, de recibir apoyo para el momento del nacimiento y comodidades relacionados. También tenemos aquí otros links relacionados con más información y con una línea de ayuda para mujeres embarazadas. Y la segunda parte que tenemos aquí da información a los médicos. Es muy importante que los médicos que atienden a estas mujeres que estén conscientes de sus derechos, de la posible exposición a situaciones de daño, de riesgo para ellas. Aquí se incluyen cosas como una exposición limitada a radiaciones o a plomo, a ciertos químicos, a ruidos que pueden dañar incluso los oídos del feto. Otros ejemplos pueden incluir equipo de protección adecuado,
Luego hay que asegurar el que se tiene acceso a baños adecuados y pausas adecuadas para una mujer de acuerdo al periodo que está transitando. Luego también se dan aquí especificaciones sobre cómo escribir cartas de una forma legal. Así es que toda esta información está ya accesible, incluye cómo manejar un ambiente de seguridad adecuado. Muchas de los apoyos que se les pueden dar a estas mujeres les pueden ayudar a mantener su trabajo, pero la ausencia de muchos de estos pueden estar relacionadas con no poder mantener el trabajo. Se encontró que muchas mujeres embarazadas y no binarias reportaron que no había el ambiente adecuado para apoyar su embarazo. Por esto es que pensamos que todos estos lineamientos son importantes para poder dar apoyo a todo el personal en situación de embarazo. Así es que como parte del proceso de crear esta alerta, hemos recibido retroalimentación del Comité de Mujeres y personas embarazadas y desarrollamos un recurso que le tenemos distintas tareas eh, organizadas por posición de trabajo. Y aun y cuando nosotros somos responsables por dar información relacionada con la salud, la gente que trabaja en las distintas áreas puede tener mucha más información. Y nuestro trabajo es darles información a ellos como a los empleadores sobre qué es lo que se puede hacer al respecto. Así es que para crear este recurso, creamos una red que se llama ONA. Es una red nacional ah, de ocupaciones y tratamos de identificar todas las distintas posiciones en el área de la construcción y las distintas enfermedades posibles por ocupación. Luego revisamos las listas, las editamos, tratamos de referirlas a las distintas partes que pudieran estar involucradas. Así es que aquí tenemos una lista de ocupaciones con las cuales terminamos a final de cuentas. En los detalles tenemos también las tareas relacionadas con cada uno de estos quehaceres. Así es que los trabajadores pueden tomar estas listas para llevarlas a sus médicos, para que los médicos sepan qué es lo que está involucrado en su trabajo y qué tipo de consideraciones pueden ser necesarias. Así es que cada lista funciona de esta forma. Están disponibles en español y en inglés y aquí no se incluyen todas las posiciones ni todas las tareas posibles, sino que se incluyen de una forma general, pero la gente puede poner algunas más de las que sepan o pueden checar con una palomita cuáles son las tareas más relevantes para su ocupación. Bueno, creo que esto es todo lo que tenía yo para compartir y estamos disponibles para cualquier pregunta que puedan tener. Bueno, creo que han entrado unas cuantas preguntas en el chat. Voy a comenzar con las que se enviaron en el proceso de registro y vamos a ver si tenemos tiempo de revisar las que están en el chat. Pero la primera pregunta que recibimos es para Jess y dice, ¿estas alertas han sido ya revisadas por un consejo médico? Ah, la vi también en el chat esa pregunta. Y sí, la respuesta es que sí, las iniciales fueron desarrolladas cuando teníamos a la doctora Laura Welsh trabajando con nosotros. Fue nuestra directora médica por muchos años hasta que se retiró. Ella es internista y especialista en su área.
y luego la más reciente fue revisada por otra doctora que también es una internista y que es especialista en salud ocupacional. Y la doctora Latnik también revisó el más reciente como, como una especialista en gente embarazada. Así es que toda esta información ha sido revisada por médicos profesionales. Sí, muchas gracias. Bueno, Rosa, existe una lista de distintas posiciones. Bueno, actualmente no tenemos esa lista, pero si hay gente que la necesita, yo trataré de sacar esta información. Creo que en general, con las listas que tenemos, podemos tratar de adecuadas a cualquier posición. También para ti, Rosa, con estas alertas podrían ser útiles para comunicarles información a los trabajadores comunitarios. Sí, absolutamente. Nosotros le llamamos alertas médicas, pero pueden ser utilizadas por cualquier profesional médico o trabajador de la salud o comunitario. Sí, de hecho, ha sugerido que le cambiemos el nombre de alertas médicas a alertas de práctica o algo así que dé un sentido más general para que esté claro que pueden ser utilizadas por distintos profesionales. Una para ti, Jessica. ¿Cuáles son los determinantes más importantes en términos de salud que causan barreras a la salud de la gente? Bueno, creo que esta es una pregunta muy de mucho peso, muy importante. Todos entendemos que hay muchísimos determinantes que están ahí en la situación en el área de construcción. Puede tener que ver con las horas de trabajo o con los cambios que hay, porque estos trabajos pueden ser por ciertos periodos y entonces puede haber ansiedad relacionada con posiciones no permanentes. Y en muchos casos también hay momentos en los que los trabajadores tienen que apegarse mucho a su trabajo o tienen que quedarse en el sitio de trabajo y lejos de su familia, lejos de sus médicos, de los médicos que ya los conocen y por lo tanto pueden no tener acceso habitual a sus rutinas de vida, de alimentación, etcétera. O puede ser que no tengan suficiente tiempo libre para acudir a un médico. Muchos otros trabajos que trabajan para contratistas pequeños no tienen ni siquiera un seguro de salud. Entonces hay todo un aspecto financiero relacionado. Y luego también tenemos que considerar los aspectos demográficos de la industria. Mucha gente puede estar bajo riesgo porque muchos pueden ser muy jóvenes, por ejemplo, o pueden tener un nivel de educación bajo y sabemos que todo esto también tiene que ver con la salud a final de cuentas. Y luego otro comentario. Creo que la forma en la que contestaste esta pregunta es muy importante porque hay mucha gente que utiliza el término determinantes de salud relacionadas con la salud y así es como nosotros pensamos los determinantes de la salud. Es decir, hay muchas cuestiones relacionadas con la salud, unas que están dentro del trabajo y otras que tienen que ver con el contexto social de trabajo. Bueno, otra pregunta, ¿cuál es la mejor forma de informarle a mi médico sobre mi trabajo actual y pasado y los riesgos involucrados? Bueno, nosotros recomendamos tener una conversación directa y todos los recursos que nosotros proveemos están allí para facilitar este tipo de conversaciones. Pero y ya que los médicos pueden recibir demasiada información, es muy importante eh, comunicar la vivencia personal y también asegurarse que los recursos están allí disponibles.
Es decir, que el médico que ustedes contactan sí tenga acceso a toda esta información y sí sepa de todos los apoyos que están a su disposición. Gracias. Para Jessica, ¿puedes comentarnos sobre formas en las que nosotros podemos comentarles a los médicos sobre los riesgos de los opioides? Bueno, sí comenté algo al respecto. Hubo una pregunta que se mandó, que recibimos antes de la conferencia. Hay muchos recursos que tenemos sobre cómo entrenar en relación a este tema, pero una de las cosas que no mencioné es que nosotros trabajamos con el Instituto de Frameworks para hacer reportes sobre prevención primaria y cómo comunicarnos de una forma más eficiente con los médicos y gente del área de salud sobre los opioides y luego les pondré ese link en el chat en unos momentos. Muy bien. Luego hay otras preguntas que recibimos antes del chat y que no vamos a comentar porque de hecho se salen de, el tema de esta sesión, pero las vamos a considerar para conferencias futuras. Entonces, si no escucharon una respuesta a su pregunta, pues sepan que es por esto, pero les agradecemos porque nos ayudan a pensar en temas que necesitamos revisar. Hay una pregunta ahí sobre si estamos considerando incluir las demandas. ¿A qué se refiere esto? ¿Se refiere a la carga de trabajo? ¿O a qué se refiere esta pregunta? Creo que es una buena pregunta. Yo la estoy interpretando como que quiere decir que hay distintas tareas relacionadas con una posición de trabajo, pero qué tan demandante es cada carga o cada tarea. Sería muy bueno saber la respuesta a esto. Yo creo que nadie lo ha cuantificado a la fecha, sobre todo respecto a todas las tareas. Porque dar esta información a los médicos sería algo importante. Yo creo que los trabajadores mismos podrían describir de una forma adecuada todo esto a sus médicos, pero es un dato que simplemente no tenemos ahorita a la mano y es algo que quizá podríamos revisar. Otra cosa es si se ha considerado tener información relacionada con sonido, con los decibeles. Bueno, esta es una buena pregunta. Tenemos materiales relacionados con ruidos, pero la hemos revisado desde el punto de vista de tratar de asegurarnos de que todo mundo recibe protección adecuada para el ruido, que nos tratamos de asegurar que todo mundo la utiliza y tratamos de hacer que se compren herramientas que no generen tanto ruido, pero podemos considerar lo que mencionan. Hay otra pregunta aquí sobre el tabaco y sobre si se mencionó que el fumar era un riesgo importante para la salud y que se relacionaba con eh, distintos, con el nivel de muertes. Creo que en el 2023 tenemos una lista de distintas enfermedades que causan enfermedad y otras que no. Y sería muy bueno si tuviéramos una forma de poder hacer un rastreo de toda esta información, pero actualmente no tenemos estos datos. Luego hay otra pregunta sobre quién patrocina todo esto y cómo reciben estos datos. No estoy segura de quién patrocina todo esto. Sé que hay distintas bases de datos federales, distintos recursos a los cuales tenemos acceso. Creo que es una base de datos del Departamento del Trabajo. No sé, no estoy segura de que esté en lo correcto, quizá estoy equivocada. Bueno, perdón, estaba revisando las preguntas. ¿Están considerando exposición a situaciones de temperatura extrema?
No habíamos pensado sobre esto, no lo habíamos pensado en términos a información que se le puede dar a los médicos, pero les voy a pasar el link que tenemos para todas las riesgos y recursos. Hemos estado trabajando en distintos recursos por tema, pero cuando le den clic a este link van a poder ver distintas publicaciones por tipo. Pueden ver aquí lo más popular y incluso hay temas relacionados con la temperatura, con cambios climáticos, etcétera. Así es que si no tenemos una alerta médica respecto a un tema, no quiere decir que no tengamos nada de información. Sí tenemos algo de esto, pero está clasificada bajo otro rubro. Sin embargo, voy a considerar estos comentarios que nos hacen para incluirlas en las alertas médicas. Otro tema que ha salido tanto en las preguntas y en el chat es que si hay una forma de considerar el agregar el aspecto de los químicos que se encuentran en los trabajos respecto a las distintas posiciones de trabajo. Bueno, creo que hay falta de buena información sobre qué tipo de exposición química está relacionada con qué tipo de trabajo y tareas, y esto hablando sobre los trabajos de una forma general. La última vez que se revisó a nivel federal las exposiciones que se dan en distintos tipos de trabajo fue en 1982, cuando NIOSH hizo un monitoreo general, pero no tenemos una base de datos completa sobre exposición relacionada a posición específica. Yo tengo una categorización general y podría compartir esta información como una matriz mínima por grupos globales como solventes y composición química de cada solvente o materiales aislantes, por ejemplo, o lubricantes o pinturas o epoxi o cosas de este estilo. Pero mm, no hemos llegado a nivel de detalle sobre el contenido químico de cada sustancia a la cual los trabajadores han estado expuestos en el área del trabajo. Esta revisión no se ha hecho desde 1982, entonces creo que sería bueno reactualizar esta información. Así es que no existe como tal a la fecha, digamos. Cuando nosotros desarrollamos la lista de tareas, tratamos de aparearlos con una lista de químicos y de hecho nos enfrentamos con lo que está mencionando Chris, que no pudimos establecer esta relación de una forma precisa y entonces no quisimos frenar el poder sacar los recursos y ponerlos a disposición de todo el mundo y por eso no incluimos esta información. Hay cierta gente, creo que Mark y alguien más, que comentó respecto a la necesidad de tener más información respecto a los químicos y las sustancias químicas importantes en estos trabajos. Luego tenemos aquí una pregunta de los $1,000 que tiene que ver dicen aquí, esta es una gran herramienta, pero ¿qué tipo de médicos debemos de contactar? ¿Pueden ser toxicólogos o qué tipo de médicos? Esta es una gran pregunta, porque esta información realmente es para los trabajadores, para que ellos vayan con los médicos y les den esta información. Nosotros no tenemos una vía para darles esta información directamente a los médicos. Jess y Rosa, no sé si quieren contestar esto de otra forma.
Bueno, si alguien tiene sugerencias, nosotros estamos abiertos a todas estas sugerencias. Tratamos de mantener la base de datos abierta. Hay muchos intermediarios médicos y quizá no los hemos incluido. Nosotros nos hemos estado enfocando a los trabajadores para que ellos tengan esta información y recurran al proveedor de salud. Así es que si ustedes saben de qué tipo de información puede ser importante o relevante para las enfermeras o los médicos o lo que sea, podríamos trabajar en ello. Si alguien tiene conexión o sugerencias, estamos abiertos a recibir esta información. Bueno, con esto voy a concluir. Quiero agradecerles a ustedes, a Jessica y Rosa, por presentar el día de hoy. Y gracias a todos los que han estado con nosotros. Agradecemos las preguntas. Agradecemos incluso las que no pudimos revisar, que no pudimos mencionar y que nos van a ayudar a informar webinars futuros. Gracias por su participación el día de hoy. Gracias a los traductores. Tratamos de hablar lentamente. Y como dijimos anteriormente, vamos a enviarles una copia de la presentación, un link de la grabación y otros recursos después del webinar en unos cuantos días. Muchas gracias a todos y